¿Cómo estás viendo la situación, vos, Carlos, que fuiste víctima incluso también de la persecución de un sector de la justicia? ¿Cómo estás viendo la Mira, situación? da toda la sensación de ser una etapa nueva, mucho más peligrosa que la anterior, porque se están haciendo evidentes cosas que antes por ahí no se animaban, si bien ya había muchos indicios de que estábamos entrando en una nueva etapa. Es una etapa, si se quiere, con más obscenidad. Digamos, el presidente de la Corte comenzó esta nueva era cuando se apropió del Consejo de la Magistratura, profe. Ese fue también un punto de inflexión que antes parecía imposible, o sea, imposible pensar que un presidente de la Corte Suprema iba a estar al mismo tiempo, se iba a autodesignar presidente del Consejo de la Magistratura, sobre todo de un órgano que se encarga de la eventual sanción y de designación de jueces. Es una cosa completamente impensable, pero se hizo posible, ¿entendés? Ellos lo hicieron posible. Y este nuevo paso que vos comentabas aumenta la obscenidad, nada más, y eso hace que aumente nuestro compromiso de dar alguna respuesta adecuada. Sí, la verdad es que resulta difícil pensar, entender, digamos, sobre todo también en un momento tan difícil para el debate público, ¿no? Donde hay tanta agresión. Bueno, igual donde está tan claro, ¿no? Los partidos que juegan cada uno. Recién escuchábamos un pequeño segmento con un senador hablando, en este caso con un canal de cable, que es uno de los más vistos, por cierto, ¿no? La Nación Más, que, que los mismos empresarios de medios reconocen como que el dueño es Macri, de ese canal. Pero bueno, el nivel de agresión y la imposibilidad de un debate público. Mayans solo dijo, me parece que la Corte se extralimita y no puede intervenir en una jurisdicción provincial. Eso es lo que dice. Y entonces, atrás la periodista decía, bueno, evidentemente la inquina con la Corte, ¿no? Le empieza, lo trata autoritario Mayans, ¿no? Y todo el tiempo el debate nos pasa eso, se ensucia, se embarra, no hay un debate honesto sobre un tema, por ejemplo, como este, que uno debería tratar de entender, o debería entender en realidad, qué es lo que está pasando, ¿no? Pero primero, profe, debate honesto no podemos pretender. Vos con un fascista no vas a debatir, con la Nación Más no vas a debatir, con Macri no vas a debatir, con el poder económico real no vas a debatir. Yo creo que uno de los desafíos tiene que ver también por lo que vos decías de cómo entenderlo. Yo pregunto desde dónde lo queremos entender, dónde nos paramos para entenderlo. Y si nos paramos vos y yo en la respectiva facultad de periodismo y de derecho o sociología, no lo vamos a entender, ni siquiera de psicología, profe. Y no lo vamos a entender porque no tenemos capacitación para este nivel de agresión y de violencia que esta gente está desarrollando, violencia simbólica, real y física también. Entonces, la falta de preparación nos desorienta bastante y yo creo que atenta contra el paso inicial, que es entender en su dimensión real qué es lo que nos está pasando. No, bueno, lo que pasa es que igual la historia también debería dejarnos enseñanzas sobre el comienzo de los regímenes autoritarios, ¿no? Y cuando empieza a pasar esto, no va a ser la primera vez que, digamos, a veces, hace un rato escuchábamos a Cristina, justo se nos cortó Carlos, lamentablemente, ¿no? Y Cristina decía, digamos, estas nuevas dictaduras, dice, no vinieron con tanques, vinieron con jueces y medios. Dice, primero condenan los medios, después en la justicia, y van creando ahí todo un caldo de cultivo para el avance, ¿no? Y así fueron permitiendo, por ejemplo, el avance de un tipo que va expresando cada vez con menos vergüenza. Para mí, yo creo que no hay una gran diferencia entre lo que dice Milei y lo que piensa Patricia Bullrich, Macri y Garreta. Me parece que nada más que no tiene vergüenza en decirlo, ¿no? En contar. Sin Pero, duda, pero pero vos mismo lo estabas diciendo, es nuevo. No es nuevo el fascismo, pero es nueva la forma de transmitirlo. Las formas anteriores, las experiencias anteriores, incluida la dictadura genocida, y si va más atrás, el nazismo con Goebbels a la cabeza de la manipulación informativa, no es igual a la actual. La actual cuenta con una cantidad de herramientas de comunicación y con razonamientos que lo llevan a diseñar esos planes de manipulación de una manera novedosa, profe, en mi entendimiento. Son maneras nuevas, en muchos casos subliminales, y frente a todo eso
necesitamos desarrollar nosotros respuestas también nuevas que nos permitan dar respuesta. Pero para dar esa respuesta necesitas entender bien lo que está pasando. ¿Esperabas que pase lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político? Viste que empezó todo el mundo diciendo, es al pedo hacerla, no, no sirve para nada, no va a pasar nada. Sin embargo, nos estamos enterando de cosas muy graves en la Corte. ¿Cómo imaginás el devenir de ese juicio político? No, yo creo que al pedo no es nunca, porque el solo hecho de que un sector del Congreso se decida a llevar adelante ese proceso ya fue una cosa para mí trascendente, por supuesto. Sumado a que lo están llevando adelante gente de mucho valor ético y profesional. Respecto de cómo sigue, lamentablemente es un final anunciado. Es muy, pero muy valioso lo que estamos conociendo, como vos decís, y lo que está saliendo a la luz, pero vos legalmente requerís un nivel de votación en la etapa respectiva. Para esta etapa hizo falta solamente una mayoría. Y para la etapa siguiente hace falta 2/3, profe. Es una mayoría calificada. Esa mayoría calificada no se va a lograr, eso es un hecho, porque lo anunció la propia oposición. Ya te lo anunciaron, te dijeron, no se molesten, muchachos, que nos muestren lo que nos muestren, nosotros no vamos a avalar el juicio político. Y esa ostentación que hizo la derecha de que no iban a acompañar en ningún caso, le muestren lo que le muestren, también está evidenciando ese desafío de qué hacemos nosotros con eso. Por supuesto, la comisión tiene que seguir completamente de acuerdo con vos, porque lo que está saliendo es muy importante. Pero es importante para vos, es importante para mí y para todo un sector de gente que está dispuesta a escuchar y a asombrarse. Pero no es importante para el fascista, porque va a seguir negándolo. Te niegan la vacuna, te dicen que la Tierra es plana y te van a decir que todo esto es un invento. Carlos Rosansky, gracias por este contacto con Radio Z. Fuiste muy amable, como siempre, ¿eh? No, un abrazo, profe, para vos.